Buenas tardes muchachos, pues el día de hoy pues vamos a terminar el tema de redes competitivas, ¿sí? Ya el próximo tema son redes de base radial, ¿sí? Y ya después viene una clase de redes competitivas, realmente va a ser una clase introductoria y vamos a ver unos conceptos. Y finalmente pues ya veríamos la parte de tendencias en redes neuronales, que haríamos algo de deep learning, ¿sí? Entonces muchachos, vamos a ver acá, ¿cierto? Voy a hacer una pequeña corrección. Es que muchachos, estas n unidades de aprendizaje, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta gm? El número de unidades tiene que ver es con el número de clases, ¿sí? Ese es el ajuste que hay que hacer. ¿Qué quiere decir el número de clases? Por ejemplo, que usted tenga, las salidas sean 0, 1 y 2. ¿Cuántas clases de salidas hay? 3. ¿Sí lo ven? Entonces, m sería igual a 3. Entonces, ¿cuántas neuronas tendríamos? Tendríamos 3 neuronas. La primera neurona identifica si es de la clase 0, la segunda neurona si es de la clase 1 y la tercera neurona si es de la clase 2. Esa es la pequeña aclaración que hay que hacer. Bien, las implementaciones, por lo tanto, las he ajustado. Bueno, esto es básicamente lo que hemos hecho. Las implementaciones las he ajustado de la siguiente forma. Quiero que vean, muchachos, por favor. He ajustado las implementaciones las pueden descargar también ya las corregí con respecto a los errores que había en la clase pasada, típico de este curso, todo tiene errores. Entonces, en aprendizaje individualizado y aprendizaje por lotes, yo hice un pequeño cambio, ¿sí? El R, la neuronal, te devuelve ahora la neurona que ganó, el R. La has traído acá, ¿sí me siguen? Este es el primer cambio que he realizado, pues ese no hay mucho que decir. Aquí había un error, es que en menos 0.5 por el teta. Ese es el otro error que había. Y adicional a esto, muchachos, en el cálculo de errores, ¿cierto? En el cálculo de errores, ¿yo qué hago? Si ustedes ven, al entrenamiento ahora le entra también el M. ¿Sí lo ven? Le entra el M, que es el número de neuronas o el número de clases que hay. Entonces, muchachos, ¿yo qué hago? El factor de entrenamiento, ¿cierto? Perdón. Las entradas, ¿se acuerdan, muchachos, que los pesos son entradas aleatorias? ¿Sí se acuerdan o no? Entonces, yo lo que hago es seleccionar entradas aleatorias que tengan de la clase 0 o de la clase 1. Ya les voy a explicar de dónde sale eso. Ustedes se acuerdan de la función OR, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas clases tiene la función OR? Tiene dos posibles clases. Es salida 0 o salida 1. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿es de clase 0 o es de clase 1? ¿Sí me siguen allí? ¿Es de clase 0 o es de clase 1? Entonces, lo que hago yo acá con esto es seleccionar un peso que sea de clase 1 aleatoriamente y un peso que sea de clase 0. ¿Sí me siguen? O sea, escojo uno que la salida sea 0 y otro que la salida sea 1. ¿Sí me siguen allí? Eso es lo que yo hago aquí. Entonces recuerdan que que en el entrenamiento individualizado inicialmente los pesos son entradas. ¿Sí? Yo cojo pesos igual a entradas. ¿Sí? Se escogía aleatoriamente. ¿Y yo qué hago acá? Entreno normalmente. ¿Sí? Esto no tiene mayor... No sé si tienen problemas con esto. Esto es lo que hemos estado haciendo. ¿O no? ¿Sí me siguen o no, muchachos? ¿Dio? No, el número de clases es los diferentes tipos de salidas que hay. Sí, porque son dos neuronas. Entonces la neurona que clasifica los pesos de 1 se coge una entrada aleatoria de 1. Y la que clasifica la salida 0, entonces se toma un peso aleatorio que tenga salida 0. Porque son las entradas que se parecen a eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Algo adicional que también cambié es que no se utiliza función de activación, sino que la dinámica de activación tiene que ver es que la salida de neurona es 1 si la activamos y es 0 si no la activamos. ¿Sí me siguen allí? Es esa la diferencia. Tuve un pequeño problema conceptual. Lo que pasa es que dos libros hablan dos cosas diferentes. Al final me quedé con esta definición que es más eso. Eso es la pequeña aclaración que les debo hacer. De resto, todo igual. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Yo voy a repetir 50 veces el entrenamiento. Entonces, entreno y calculo el error. Y me quedo con la que tenga error más pequeño. ¿Sí me siguen? Lo que hago yo acá. Tenga error más pequeño.
Entonces, ¿cómo calculo el error? ¿Sí? Entonces, muchachos, yo lo que voy a hacer es, la neurona elegida puede ser la 1 o la neurona 2, ¿cierto? Si la neurona elegida es 1, significa que la salida es 0. Y si la neurona elegida es la 2, significa que la salida es 1. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Yo con R sé qué neurona se eligió. Si la neurona que se eligió es la primera, significa que la salida de ese patrón, ¿cuál debería ser? 0. ¿Sí? Y si no, la primera neurona, entonces, ¿qué patrón qué salida debería ser? Debería ser la 2. Entonces yo hago es comparar si la clase de SA es distinto que el R. Si es distinto que el R, significa que lo está clasificando con la clase que no es. ¿Sí? Entonces, el error, ¿qué le hago? Le sumo 1. Y al final, yo me quedo con la que tenga menor error. O como es entrenamiento no supervisado, toca repetirlo muchas veces. ¿Sí me siguen allí? Entonces, muchachos, vamos a correr este programa, ¿cierto? De esto se llama aprendizaje individualizado. Entonces, muchachos, obviamente se demora un poquito y quiero que vean algo. Ténganle paciencia, eso se demora. Lastimosamente sí, por el tema del lenguaje núcleo. ¿Cómo lo pude olvidar? Debería ponerme un látigo y darme por eso. Bien, muchachos, ¿cuántos? Miren lo bueno que es. ¿Cuántos errores tiene esto? Uno apenas, en general. Entonces, la entrada 00 en un OR que da 0 OR 0 da 0, ¿cierto? ¿Cuál es la clase que debería desear? La 1, la clase 1. ¿Y qué clase eligió la neurona? La 1. Entonces es correcto. Ahora bien, la entrada 01 en un OR, ¿cuánto da? 1. Y la clase elegida sería la 2, porque la neurona 2 indica que la salida es 1. ¿Sí me siguen allí? Y seguimos. ¿Qué pasó aquí, muchachos, con esta entrada? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ven ahí, muchachos? Hay un error, porque aquí, ¿qué le está diciendo la salida? ¿Cuánto debería de ser la salida según la neurona? Debería ser, le está diciendo que la salida es 0, o sea, la clase 1, y que está diciendo, y qué es lo que deseamos, que sea clase 2 o salida 1, ¿sí? Recuerden que clase, no me vayan a enredar con eso, sino que cada salida lo clasifique como una clase. Cuando es 0 lo clasifique como clase 1 y cuando es 1 lo clasifique como clase 2. Entonces, de acuerdo a eso, dice a qué tipo de clases pertenece. Esta es la diferencia de esta implementación con las anteriores que hemos visto. Yo que le cambié acá, qué miedo. Ah, estos enteres que no me gustan. Entonces, bien, muchachos, y lo mismo pasa en el aprendizaje por lotes. Pasa exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Sí me siguen acá? Exactamente lo mismo que hemos hecho. Y pues tengo también lo de los errores. ¿Sí lo ven? Entonces, acá vamos a ejecutar aprendizaje por lotes. Lo bueno de aprendizaje por lotes es que tiene muchos mejores resultados que el anterior. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuántos errores tuvo? Ah, no, también tuvo un error. Bueno, sí. Depende, eso depende realmente depende de suerte. Eso es mucho de suerte. Démosle paciencia. Ahí me fue peor, ¿no? ¿Vieron que el error aumentó? Eso es suerte porque es aprendizaje no supervisado, ¿sí? Entonces, muchachos, para entender esto por completo, hagan lo siguiente. Traten de clasificar la AND, perdón, la AND de 3 y hagan las modificaciones necesarias al código. Lo descargan y le hacen la modificación, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Porque yo voy a hacer algo aquí importante. Bueno, muchachos, entonces iniciamos el quiz. 4 preguntas, ¿están listos? ¿Cuáles son parte del entrenamiento de las redes neuronales utilizadas en el artículo? Asignar unos pesos preestablecidos, hacer los pesos iguales a las entradas, comparar la entrada con la salida o comparar las salidas y los pesos. Manos a la obra, muchachos. Seleccionen uno. ¿Sí? Ah, bueno. Comparar las salidas y las entradas. Tranquilos, tranquilos. No va.
Ahí. Hágale, muchachos, manos a la obra. 92 segundos. ¿Ya alguien respondió? 3 Sandwords. ¿Alguien respondió? 4. Manos, vamos, muchachos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ¿Falta alguien? Ah, ya. Entonces, muchachos, los pesos iniciales son... Estoy grabando. Los pesos iniciales son aleatorios, ¿sí? No son preestablecidos. ¿Cómo se trabaja? Básicamente se compara la entrada con la salida. Pues es lo obvio, ¿sí? Porque el algoritmo va a propagation, ¿sí? Hacer los pesos iguales a la entrada, no, eso es aprendizaje competitivo. Y comparar la salida de los pesos de aprendizaje competitivo. Bien, felicitaciones a la persona que le quedó bien. Bien, entonces ese código tiene 875 puntos. Bien, el diseño de la red neuronal en el artículo tiene, vamos a ver, datos de llegada de las personas a los aeropuertos, datos de las ventas durante ciertos periodos de tiempo, número de homicidios en Tangamandapio y número de registros mensuales de personas en hoteles. ¿Cuál tiene? Pues puede ser. Número de homicidios en Tangamandapio. Muy bien, se trata de hoteles, ¿sí? Ellos toman el registro mensual de durante 12 meses de hoteles de varios años, ¿sí? Bien, 12 meses anteriores, exactamente. Bien, hasta ahora va ganando ese código. ¿Qué medida de comparación utilizan en el artículo? Realmente son dos, pero solo les estoy contando uno. El error absoluto, el porcentaje de aciertos de la red neuronal, el error cuadrático medio y la distancia Manhattan entre el vector de entradas y salidas. Escojan. Muy bien, muchachos, el error cuadrático medio. Bien, muchachos. Sí, es que es bar propagation. Bien, muchachos, hasta ahora está ganando ese código y que está en racha. ¿Qué resultados indica el artículo? Pues que artículo era corto. Las redes neuronales pueden ser utilizadas con problemas de serie de tiempo. El problema de turismo puede ser modelado de forma lineal. El error es mayor del 35% porque las redes neuronales no son útiles. Los homicidios en Tangamandapio son un gran problema nacional. Seis respuestas. Vamos, muchachos, ustedes pueden. Pueden ser que los homicidios en Tangamandapio sean un problema. Pues las preguntas, uno solamente de pura recocha hubiera cogido esa, pero solamente cuatro. La verdad, fue una revancha porque se iba tan duro. Pues que el artículo es cortico. El artículo eran como 4 páginas. Nada más que decir. Más cortico era el anterior. Sí. Ah, ustedes vieron que eso era un simposio de inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente, las redes pueden utilizar con problemas de serie de tiempo. De hecho, la predicción es muy buena. El problema de turismo puede ser modelado un problema de forma lineal. No, es un problema no lineal. Es un problema no lineal. ¿Sí? Y el error era del 5 al 9%. Y los homicidios en Tangamandapio, la última, no tenía contexto con el problema. ¿Sí? Entonces, el adware es para ese código, ¿cierto? No sé quién será. 4323 y bueno, ahí. Entonces yo les cuadro las notas de acuerdo a eso. Y pues ahí tiene la medallita de, pues, no sé, podrían hacer una actualización del programa con unas foticos de ustedes ahí. ¿No? Entonces, muchachos, vamos a guardar los resultados. Entonces, espero les haya gustado la... Pues que el artículo no podía... La otra medición del error era el AIM, pero pues no tiene mayor, para mí no tiene mayor... Bien, muchachos, ¿y qué les pareció ese artículo de sobre entrenar propagación con resiliencia? ¿Qué pueden opinar sobre él? Sobre ese artículo, muchachos. ¿No pueden decir nada? Sí. El artículo lo tengo por acá. No podía pasárselos porque eso tiene derechos de autor. Igual eso está en la base de datos de la U. ¿Dónde están redes neuronales? Artículos y backpropagation. Este es. Entonces, muchachos, este era el artículo que le había puesto a leer.
Esto es un simposio de inteligencia artificial, muy bonito, muy lindo. Era de la 41 a la 47. Entonces, Training Neural Networks con algoritmo de propagación resiliencia para problemas de turismo, o sea, para seguimiento del turismo, ¿sí? Esto es de Brasil, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué me pueden hablar acerca de la metodología que ellos usaron? ¿Qué pueden contar? ¿Qué de acuerdo? Ay, ¿no es de Brasil? Yo, yo he leído Brasil. Ah, es de Portugal. Ah, sí, sí. Y miren que los resultados son bastante buenos. De 5 al 9% de error promedio, bastante bueno. ¿Sí? De hecho, el artículo me parece muy conciso, muy corto. ¿Sí? Y pues era bueno como para leer en un ratico. ¿Sí? Entonces, muchachos, realmente el chiste de la resiliencia era esta función de observación de los estados pasados. Eso se llama, eso tiene un nombre, esperen un segundo, la ecuación de predicción, pero una ecuación basada en estados. Esta ecuación, la implementación de esta ecuación hace que sea resiliente, ¿sí? Resiliencia habla acerca de que se acuerda de lo que había atrás. Eso es. O sea, es un entrenamiento, es una modificación de propagation de tal manera de considerar eventos pasados. ¿Sí? Eso es todo. Como hay una interdependencia en los eventos, entonces se necesita hacer una función observadora. Eso es lo que hablaban ahí, básicamente. Sí, exactamente. Y bueno, y el resto de muchachos es lo mismo, ¿sí? Entonces muchas veces ustedes ven artículos que hablan, no, redes neuronales super violentas o algo así. Básicamente una modificación de los algoritmos que hemos visto, ¿sí? En este caso es que le agregaban esa función en el proceso de entrenamiento, eso es todo, ¿sí? Entonces no se asusten con los nombres cuando ustedes los vean. Ustedes no han visto, no sé si han investigado que dicen artículos con nombres extraños, ¿sí? Por ejemplo, resiliencia, ¿sí? Eso es un nombre, ¿no les parece un nombre raro o no? Entonces es básicamente agregar una función observadora. Como eso trabaja con series de tiempo, pues se requiere una función observadora para ayudar a conectar las series de tiempo, o sea, por la dependencia entre los diferentes tiempos que hay allí. Y miren que en general, a mí me gustaron los resultados. Y ellos utilizaban, era RC Mapping, ¿cierto? Que este era el otro que hubiera podido preguntar, ¿sí? Que era el porcentaje de error absoluto medio, ¿sí? Que es una medida de promedio de error, ¿sí? Es una medida estadística. Y, bueno, realmente es una medida absoluta, ¿no? Si lo ven acá. Entonces, muchachos, y además las conclusiones que dicen acá. Miren lo que dice acá. La metodología sugiere que este método puede ser utilizado en series con comportamiento no lineal. Entonces, muchachos, ese problema es no lineal, sí, aquí en Portugal, en las 4 regiones de Portugal, ¿sí? ¿Qué más pueden decir de este artículo, muchachos? Aquí en una pequeña discusión sobre él. ¿Qué más ven? ¿Qué más le vieron? Nada, solo leyeron para el quiz y ya. Qué tristes. ¿Qué más pueden decir? Nada más. Que fue uno de los mejores artículos que han leído en su vida y que están impresionados y entonces van a... No, mentiras. Claro, es que cuando ustedes vean, cuando en simulación computacional, si ustedes recuerdan, los modelos, ¿cierto? A medida que uno le agrega más variables, que más gana? Precisión. ¿Se acuerdan de la fila del banco? En la fila del banco, yo les ponía el ejemplo a los muchachos, era que usted está en la fila del banco, bueno, usted tiene el modelo de tiempo, del tiempo de llegada, pues digamos responde una distribución, digamos, exponencial de tanto medio, ¿sí? Entonces van llegando las personas y las personas cuando van llegando y el servidor está ocupado, ¿qué hacen? Pues cola, ¿cierto? Ahora bien, agregarle una variable adicional al modelo sería lo que se tarda la persona caminando desde allí hasta donde está el cajero. Otra variable que usted puede agregar es una variable aleatoria que indica que el cajero necesita ir al baño, ¿sí? Por ejemplo, usted puede agregar una variable aleatoria que sea una distribución uniforme entre 1 y 5 horas. Entonces el cajero necesita ir al baño cada 1 o cada 5 horas, una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, yo podría agregar eso, pero se gana precisión, pero ¿qué costo tiene? Si agrego más variables. La complejidad computacional, o sea, gana más precisión, pero tarda mucho más en obtener resultados. Bien, y pues en general, ¿qué les pareció este artículo sobre el trabajo que realizó estas personas? ¿Qué opinan? No va a decir, no, es muy bueno. No, pues chévere, pero como algo más aplicado, en este caso, que la zona de eso, por ejemplo, a una zona de la tele, bueno,
a mitad de año le vamos a cobrar más, porque sabe que hay gente, y en este caso me diciendo que es la que puso las gráficas, creo que Sí, las gráficas las mostraban que bajaba. ajá. Aquí está. Entonces en diciembre cobrar menos como para que la gente Claro. tenga fechas. O sea, usted le presenta este estudio a, a un hotel y si les interesa, ¿sí? Y es un buen modelo predictivo porque es que usted ya no necesita, digamos, seguir recogiendo datos. Usted con datos de varios años entrena la red neuronal y si se supone que el comportamiento es el mismo cada año, entonces ¿qué va a pasar? Usted va a tener un buen modelo predictivo de cuántas personas van a haber en promedio en reservas en cierta época del año. Y usted puede tomar decisiones de ese tipo. Pero también decía que no se contaba con una, en algún ejemplo habían sido hecho propaganda y todo eso, invitaciones, y en este momento se tuviera eso. Sí, es una variable que podría considerarse, pero no como mide la propaganda. Sí. Es difícil, ¿sí? Porque es que la propaganda puede ser que usted coloque una página, abra un Facebook y lo de promover y aparezca de publicidad en Facebook. Eso es promover, pues eso tiene su área de impacto. Pero sí, uno también puede estudiar como aspectos como la publicidad que... Y esa no es fácil de medir, ¿no? O sea, ¿cómo uno mide la publicidad para meter en un modelo de esos? Muy difícil, ¿sí? Digo que la publicidad es muy variada. En cuestión de Facebook, ellos te dicen que a cuánta gente Al alcance. porque ellos tienen estadísticas, ellos te muestran la estadística de toda la página, Sí. quién es toda la página, o quién revisó las cosas que publica, y cuando uno pone una aplicación pegada a la gente que tiene empresa, le dice cuánta gente le da clic, y a la gente que le da clic, que no está a la página, punto mercado, pues si va por Facebook, se puede bien. Pero digamos de vuelta así como la calle, el plástico, Es sería más difícil. más difícil. O sea, por ejemplo, además pues si el impacto de Facebook es fuerte o también usted podría hacer propagandas en cadena nacional, ¿sí? Que también tendría alto impacto. Pues usted coloca una, digamos, en un partido de la Selección Colombia, esos espacios publicitarios de ahí, eso es una competencia y es carísimo, o sea, 20 segundos ahí, perfectamente puede costar más de 60 millones. Solamente en un partido de la selección, imagínense en partidos del mundial. Eso se disparan los precios, eso depende del impacto. Pero digamos que yo con este modelo predictivo, pues yo como gerente de un hotel yo puedo tomar decisiones, o por ejemplo, durante ciertas épocas del año ofrezco servicios adicionales. Por ejemplo, cuando usted ve bajas, usted ofrece servicios adicionales para tratar de atraer a la gente. O sea, uno hace cambio. O también uno manejo de personal. Yo sé que aquí necesito más personal y aquí me quedo con el personal que es estrictamente necesario. ¿Sí? O sea, uno puede tomar diferentes decisiones. Obviamente, estos modelos predictivos, ¿cierto? Pues son de épocas normales. Ejemplo, resulta que la ciudad donde usted seleccionó en el mes de junio van a ser el mundial. Eso no lo va a medir eso, ¿sí? Y además incluir si van a hacer un mundial allí o no, pues es una variable que realmente no... O sea, ¿cómo vamos a incluir una variable de esas? Que es algún momento, un evento tan poco... O sea, que pasara una vez en la historia de la ciudad. ¿Sí? Entonces son cosas de ese tipo. Entonces, muchachos, en general, ¿qué les pareció la lectura? ¿Bien? Ah, bueno. Yo dentro de 15 días les coloco a los descansar un poco. Dentro de 15 días les presento proyecto, tarea y artículo. ¿Sí? No debería pagar más tarde. ¿Por qué? Porque ya llegó el proyecto. Llegó el proyecto con no Som. creo que sea tan fácil, porque imagínense si eso es con el No, proyecto, el proyecto no se preocupen por eso y está siendo grabado. Yo ya soy consciente de las limitaciones del software. No las limitaciones del software con respecto a optimización. Entonces, no les voy a pedir redes neuronales grandes. Les voy a pedir más bien es que comparen las diferentes técnicas. Eso es todo. Comparen backpropagation, comparen con este entrenamiento, esta parte de redes competitivas, que sería el aprendizaje supervisado, y comparen contra finalmente de red de base radial. Eso es todo. Entonces serían con las tres técnicas porque red recurrente apenas es una clase. Eso es un brochón. Eso es un brochón. ¿Sí? En las redes concurrentes veremos una implementación sencilla y ya. ¿Sí? Porque red recurrente, si la hubiéramos, requiere medio curso. Todo tiene mucho tema. Y porque quiero meter en el último para que vean algo de deep learning, cómo funciona. ¿Sí? Deep learning es una técnica muy interesante, de hecho. ¿Sí? Muy buena y muy sencilla. O sea, y se evita un problema que tienen las redes neuronales, es el alto costo del entrenamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿ah? Y está de moda, ¿sí? Y utiliza redes neuronales, pero van a ver que es realmente algo chistoso cuando se lo explique. Realmente es algo chistoso, ¿sí? Bien, muchachos. Lo que vamos a hacer ahora es ver el tema que viene, ¿cierto? Que es el tema de
Creo que vamos a tener que ver un pedazo y pedazo de las clases que vienen. No sé por qué me descuadré tanto hoy. Debe haber sido por el susto del quiz. Entonces, muchachos, es cojoning. ¿Sí? Sí, es cojoning. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Hasta ahora no hemos tenido en cuenta la posición física de las neuronas. O sea, hasta ahora simplemente ajustamos las neuronas y no hemos tenido en cuenta nada. Sin embargo, en el cerebro humano, las neuronas, la posición de las neuronas sí determina su función. Entonces, por ejemplo, cada entrada sensorial es aplicada a un área específica del cerebro. Pues tenemos visión, tacto, audición, ira, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que tirarles un zapato. Y este comportamiento, los muchachos, permite a las neuronas auto-organizarse. Y esa es la inspiración de los mapas de Cojoning. Bien. Se utilizan mapas que van de acuerdo a las características de la entrada. Ahora se los muestro. La autoorganización es un proceso de aprendizaje no supervisado. Y esta organización se descubren patrones significantes en los datos de entrada. O sea, vamos a relacionar ese mapa que vamos a crear con los datos de entrada. Básicamente va a ser un reflejo. Se busca mediante el entrenamiento descubrir características o patrones significativos en los datos de entrada. Bueno, eso ya... De hecho, estos dos son lo mismo, ¿no? Ajá. Bien, muchachos, consideremos, para entender los mapas de cojoning, entonces consideremos M1 por N2 unidades de proceso colocadas sobre una rejilla rectangular. Entonces, un vector PI nos da la posición de una unidad de proceso I. Básicamente es PI X y PI Y, ¿sí? Entonces, para establecer la proximidad de las unidades de proceso vamos a utilizar la función rectangular o distancia Manhattan. Si la ven aquí, ¿no? Rectangular y distancia Manhattan. Entonces, esto es una celda de cojoning, ¿sí? Ustedes, las entradas van conectadas a cada una de las neuronas en el mapa, ¿sí lo ven? Y cada de estas neuronas tiene un vector de pesos asociado, ¿sí? Entonces eso es realmente un array 3D, ¿sí? Porque cada una de estas neuronas contiene los pesos asociados, ¿sí? Contiene un vector de pesos. Entonces, para poder hacer el entrenamiento de esto, vamos a describir una función que se llama de proximidad, ¿cierto? Nosotros, digamos, en un proceso de entrenamiento ganó la neurona R, ¿sí? Una neurona R, ¿sí? Entonces, vamos a manejar una función de proximidad para manejar el tema del entrenamiento. Esta es la función que vamos a aplicar ahora. Entonces, 1 si es igual a R. 0.5 si I menos R es igual a 1, es decir, que son vecinas. Y vamos a asumir 0 en otro caso. Entonces lo veríamos así, ¿sí? Como es distancia Manhattan, la distancia de este a este no es 1, sino 2. ¿Sí lo ven? La distancia aquí es 2. ¿Sí lo ven que la distancia de aquí es 2? De este a este son 2. Porque es distancia en X más distancia en Y. ¿Cuánto da? 2. Entonces, ¿cuáles son las unidades vecinas? Son estas de acá, ¿sí lo ven? Las otras unidades, la función de proximidad, la función de vecindad va a dar 0. Aunque la función de vecindad realmente ahorita les muestro unas aplicaciones. Vamos a describir una función de vecindad. Bueno, en caso de que las unidades estén ubicadas espacialmente, vamos a utilizar la función de Euler elevado a la menos distancia rectangular de PI y PR como una función de proximidad. Si digamos están ubicadas espacialmente, ahorita les muestro un ejemplo de eso. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Entonces, muchachos, dado un conjunto de patrones de entrada, o sea, el espacio de entradas, se construye una función entre el espacio de entrada y el espacio de colocación de unidades. Bueno, ahorita les muestro eso. Se busca que cada patrón de entrada se asigna a unidad de proceso, ¿sí? Básicamente la unidad ganadora, porque seguimos en aprendizaje competitivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Cada neurona en la grilla tiene un vector de pesos. ¿Con quién nos quedamos? La que tenga mayor potencial sináptico. ¿Cuál es el potencial sináptico, muchachos? ¿Se acuerdan? Potencial sináptico, eso viene de la clase pasada. Es multiplicar el vector de entradas por el vector de pesos y restarle el teta, que es un medio de la sumatoria de los pesos elevados al cuadrado. Ese es el potencial sináptico. Entonces, en la grilla vamos a seleccionar la neurona que tenga mayor potencial sináptico. Hagan de cuenta que es lo mismo que tenemos, ¿cierto? Pero ahora tenemos es una matriz de neuronas, ¿sí? Y ya la posición de ellas importa, ¿sí? Ya la posición de esas neuronas ya importa, ¿sí? Hagan de cuenta que tienen las neuronas como una especie de rejilla, ¿sí? Y determinando cuál es la unidad ganadora de acuerdo al potencial sináptico, que ya sabemos calcular, de acuerdo a la función de vecindad actualizamos los pesos de las neuronas vecinas, ¿sí?
Bien, muchachos. Ahora, ¿cuál es la regla de aprendizaje? Es la misma que la regla competitiva. O sea, cogemos la neurona ganadora y únicamente se le actualizan los pesos ¿a quién? A la neurona ganadora. Pero ¿cuál es la diferencia, muchachos? Lo que vamos a hacer con la actualización de pesos es algo que ustedes ven aquí, ¿sí? El peso I de K más 1, el siguiente peso va a ser el peso actual más un factor de aprendizaje por la resta entre la entrada y los pesos. Recuerden que tratamos de que los pesos se traduzcan a la entrada. Pero lo vamos a multiplicar por ¿quién? ¿Quién es esta? ¿Quién es esa función de ahí? La función de proximidad o la función de... ¿Sí la ven? Esta es la función de proximidad o la función de vecindad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, muchachos, nosotros ahorita vamos a utilizar esta de acá. La neurona, esa va a valer 1, ¿cierto? Y las neuronas vecinas, ¿cuánto va a valer? 0.5. En otro caso, ¿cuánto va a valer? 0, ¿sí? Vamos a iterar por toda la grilla, es decir, el proceso de entrenamiento es costoso, porque por cada peso que se actualiza tenemos que revisar todas las neuronas. De hecho, este cojones, tengo una implementación pequeña acá, pero realmente si vamos a hacer algo grande, se va a demorar muchísimo. Se va a demorar más de lo que ustedes han hecho, ¿sí? Lo siento, ¿sí? Lo siento mucho. Entonces, muchachos, el objetivo es que de acuerdo a la topología definida en el espacio de entrada, la topología ¿cómo la definimos? Con la función de proximidad. ¿Por qué? Realmente un patrón dado va a estar dado por esta rejilla, ¿sí? ¿Sí lo ven? Esta rejilla indica la topología, o sea, la estructura de lo que vamos a predecir, ¿sí? Ya van a ver lo que vamos realmente a imprimir, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es la regla de aprendizaje? La actualización del aprendizaje, ¿cuál va a ser? Vamos a tener dos posibles, que va a ser 1 menos kt por epsilon sub 0 o 1 más ¿qué? Más k elevado a la punto 5. Son, digamos que son los posibles diferentes factores de aprendizaje que se utilizan. Bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es la regla del aprendizaje? ¿Sí? Entonces, cada unidad tiene un vector de pesos sinápticos que son inicialmente aleatorios entre 0 y 1, que representan todos los patrones que hacen ganadora a dicha unidad. Es decir, usted ingresa un patrón y usted ¿cuál unidad se va a quedar? Con la que tenga más, ¿qué? ¿Mayor qué? Peso sináptico, ¿cierto? La que tenga mayor peso sináptico, o sea, el H, va a ser la ganadora, ¿sí? Entonces, ese vector de peso va a representar todos los patrones que hacen esa unidad ganadora, ¿sí? Asimismo, ajustamos los pesos de las unidades vecinas, pero ¿en qué? En menor medida, ¿sí? Porque allí el espacio importa. Entonces, la neurona que es ganadora afecta a las neuronas que son vecinas, ¿sí? A dicha rejilla, con los componentes sinápticos, se conoce como mapa autoorganizativo de características o SOM, o SOFM, o sencillamente SOM. Si ustedes utilizan MATLAB, esa función está ahí, SOM. Es la para utilizar redes de Conogen. Redes de Conogen. Yo lo corrijo, eso es fácil corregir. ¿Listo? En el caso que tengan MATLAB, es ese, ¿sí? OTAP lamentablemente no lo tiene implementado. Y las rejillas pueden ser rectangulares o, para complicarnos la vida, hexagonales. Pero para simplificar vamos a utilizar rejillas rectangulares, ¿sí? Porque hexagonales nos toca considerar la geometría. Entonces, el proceso de aprendizaje está formado por dos fases de ordenación global, que consiste en la ordenación topológica de los vectores sinápticos. Suele utilizarse una tasa de aprendizaje alta y un radio de vecindad similar al diámetro del mapa. A medida que avanza el entrenamiento, la tasa de aprendizaje y el rato de vecindad se ajustan hasta valores mínimos. Realmente nosotros en el ejemplo que vamos a ver solamente ordenación global, ¿sí? Vamos a utilizar un aprendizaje estático, ¿sí? Y luego les muestro. Y aprendizaje fino es repetir este proceso, pero con un factor de aprendizaje pequeño y un radio de vecindad igual a 1. Ahora, ese radio de vecindad, ¿qué es? Ustedes lo ven aquí. Ese radio de vecindad, muchachos, es este de aquí. ¿Cuál es el radio de las neuronas que se afectan cuando una neurona es ganadora? ¿Aquí cuánto sería el radio? ¿Cuánto ven que es el radio aquí? El radio de vecindad. ¿Cuánto creen que es en este ejemplo? 1. ¿Por qué? Porque él solamente afecta a las que son directamente vecinas, las que están a distancia 1. ¿Sí me siguen? Podríamos definir una función de vecindad, ¿cierto? Que fuera decreciente, es decir, de acuerdo a la lejanía, entonces va poniendo poco, digamos, si aumenta la distancia, entonces es menos, ¿sí?
y la distancia es igual al diámetro, pues podemos colocar 0, ¿sí? Pero vamos a utilizar esta función estática, ¿sí me entienden? Solamente vamos a utilizar, pero pues normalmente en el entrenamiento, ya para problemas complejos con esta red de Kohonen, pues uno utiliza, por ejemplo, este tipo de función. Esta función aplica perfectamente a eso, porque a medida que estamos más cerca, se aproxima el número de Euler, y a medida que nos alejamos, ¿a qué se aproxima? A 0. ¿Sí lo ven? A medida que esta distancia crece, ¿qué pasa con el número? ¿Qué pasa, muchachos? Se crece, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Realmente el comportamiento de esto es es que aproxima el número de Euler, no, me equivoqué. 1, ¿cierto? Este es 1 y esto es así. ¿Y esto es de acuerdo a quién? A la distancia entre, ¿sí me siguen? Entonces esta función perfectamente nos aplica para eso, porque a medida que nos alejamos, ¿qué pasa? Disminuye el factor de aprendizaje. Y cuando estamos, disminuye el valor de la función de vecindad. Y cuando estamos en la misma neurona, ¿cuánto vale? Vale 1, porque la distancia pues la distancia entre dos vectores iguales es 0. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Listo. Entonces, muchachos, pero realmente no vamos a utilizar eso. ¿Sí? Entonces, realmente ahorita vamos a ver solo una fase de ordenación global. ¿Sí? Ahora bien, el proceso de aprendizaje se repite unas 10 veces y se calcula el error de presentación y se escoge el de menor error. Y vamos a utilizar la medida de error de cuantificación o representación medio, que es 1 sobre n sobre la sumatoria de las distancias entre los vectores de entrada y los vectores los vectores de los pesos, ¿sí? Este es el EMC. Ahora, el proceso de aprendizaje puede decir que tiene 3 fases. Fase competitiva, ¿por qué? Porque se determina la neurona ganadora. Fase cooperativa, que depende de la vecindad. Si una neurona gana, ¿afecta a quién? A las vecinas. Y la fase adaptativa, pues con el aprendizaje bajo, que se actualizan los términos de la unidad ganadora y sus vecinos. Que puede verse como la regla de aprendizaje. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces les voy a mostrar la implementación de la red de Kohonen. ¿Sí? Entonces, en su campus virtual van a encontrar algo que se llama implementación redes supervisadas 2 o algo. Bueno, muchachos, ahora vamos a ver la implementación de NOTAF, ¿cierto? De esto. Entonces vamos a hacer para la función OR. Entonces, ustedes ven aquí que yo he implementado la función de vecindad, ¿no? ¿Sí lo ven? La función de vecindad, básicamente he implementado la distancia rectangular, la distancia Manhattan. Y pues, básicamente de acuerdo a la distancia Manhattan. Si es la misma neurona, ¿qué pasa? Pues z es igual a 1, ¿sí? Y en otro caso, si la sumatoria de distancia es igual a 1, ¿cierto? Si es vecina, entonces es 0.5. En otro caso, ¿qué pasa? Es 0. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, acá al final, ¿cierto? Esto se complica un poco más. Aquí voy a enviar la entrada, ¿vale? Esta la entrada es una OR de 3. ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven? ¿Sí? Es una OR de 3. Bien, muchachos, entonces voy a entrenar 20 veces el mapa de Kohonen, ¿sí? Entonces me devuelve el mapa y me devuelve el error. El error es el EMC, error cuantización medio, esa vaina. Entonces, muchachos, observemos cómo funciona esto. Entonces, muchachos, observen. Inicialmente voy a crear ¿quién? El mapa, ¿cierto? El mapa, voy a utilizar una estructura de datos aquí que se llama celdas que me permite guardar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en esto? Básicamente a cada uno de estos le creo el vector de peso cinético, ¿sí lo ven aquí? ¿Qué va? Tiene una fila, ¿cierto? Y contiene ¿cuántos datos? Contiene columnas tamaño entrada, que es el número de pesos que hay, ¿sí? Recuerden de que los pesos deben coincidir con el tamaño de la entrada. ¿Sí me siguen? Bien, muchachos. Ahora bien, por cada entrada, ¿qué hacemos? Vamos a determinar cuál es la unidad ganadora. Para determinar la unidad ganadora, muchachos, debemos calcular el potencial sináptico. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué hago? Sencillamente, a la que tenga mejor potencial sináptico, ¿cierto? ¿Qué hago yo? A la que sea mejor potencial sináptico, yo le actualizo ¿qué?
los pesos, ¿sí lo ven aquí? Pero yo debo actualizar los pesos ¿de qué? De toda la grilla. ¿Sí lo ven acá que aquí recorro, para actualizar los pesos vuelvo a recorrer toda la grilla? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para cada patrón de entrada se vuelve a repetir el proceso para toda la grilla. ¿Sí? Ya ven que la complejidad es n a la 5 ya en estos momentos. N cuadrado por n cuadrado por n de revisar cada peso. N a la 5 ya es bastante elevado. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué hago aquí? Si ven la función de vecindad, ¿no? ¿Sí lo ven? La entrada menos los pesos. Bien, muchachos, por acá calculamos el error se calcula igual como el error CMC, como la suma de las diferencias de los cuadrados. ¿Sí? El error de las diferencias de los cuadrados, ¿de quién? Entre el peso de la neurona y la entrada. Si lo ven acá, acá lo resto y acá con esta función lo elevo al cuadrado. Y luego, ¿qué saco? La suma de las diferencias al cuadrado. Entonces, muchachos, es básicamente eso. Entonces, ¿qué me arroja esto? Realmente, muchachos, nosotros vamos a tener un vector que va a representar las entradas, un vector que va a representar, digamos, la primera dimensión de las entradas. Perdón, esta representa la entrada y esta representa la dimensión de las entradas. ¿Sí me siguen? O sea, digamos, miren las entradas acá. ¿Cuántas filas tenemos? 8. ¿Y cuántas columnas? 3. Entonces, algo que me faltó explicarles es que el mapa de Kohonen que vamos a generar va a ser de número de instancias por número de atributos. ¿Cuántos atributos hay? Hay 3 atributos. La primera dimensión, la segunda dimensión y la tercera dimensión. ¿Sí? Primer bit, segundo bit, tercer bit. Esos son atributos. Entonces, el tamaño del mapa de Kohonen va a ser el número de instancias por el número de atributos. ¿Sí? Y cada una de esas contiene un vector de tamaño número de atributos, que es el vector de pesos. ¿Sí? Entonces es un array tridimensional. ¿Sí me siguen allí? Entonces, muchachos, para estos mapas de Kohonen suele representarse como un vector, como un mapa de colores. ¿Sí? ¿Ya? Es realmente para procesamiento de imágenes, estos mapas son una de las mejores estrategias, pero son altísimamente costosos. En el caso de ustedes, les recomendaría investigar los algoritmos de optimización de mapas de Kohonen. ¿Sí? Eso sirve para identificar, sobre todo, no quiere, digamos, ustedes por ejemplo tienen imágenes médicas y ustedes quieren encontrar un tumor, entonces pueden utilizar un mapa de Kohonen para resaltar el tumor. ¿Sí? Ya les voy a mostrar. Esta red es muy buena para procesamiento de imágenes. ¿Sí? Realmente, muchachos, dadas las limitaciones que tenemos con el OTAP, esta parte voy a dejarla mencionada. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es sencillamente probarlo. ¿Sí? Entonces vamos a probar y miren la respuesta que me da. Entonces vamos a ejecutar los mapas de Kohonen y miren lo que me da al final. Ya van a ver lo que va a pasar. O sea, no es una salida habitualmente como la vemos. De hecho, ustedes pueden encontrar en internet muchas implementaciones para el procesamiento digital de imágenes. ¿Sí? Es muy bueno, bastante bueno, porque permite mapear la imagen a las neuronas directamente. ¿Sí? Eso sí, el costo computacional es muy elevado. ¿Sí? Ya ven, n a la 5, en eso es porque hicimos. Miren lo que se demora aquí. Entonces, muchachos, observen aquí. Pueden ver el patrón azul como recuerden que esto es una OR, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el que debe dar diferente? ¿En qué instancia debe dar diferente? La instancia, si ustedes ven, tienen 8, ¿cierto? 8 instancias. ¿Sí lo ven? Y miren cómo quedó clasificada la primera. ¿Sí lo vieron? Un color diferente, ¿sí? ¿Ven acá que estas parecen que están en la misma clase? Estas están bien clasificadas porque en una OR, ¿qué sucede? Todas están en la misma clase menos la primera. ¿Sí siguen? O sea, esta uno esperaría que estuviera en clases diferentes. ¿Sí? Obviamente aquí apenas tenemos 8 datos. ¿Sí? Y en apenas 8 datos no vamos a ver gran cosa. ¿Sí? Son apenas 8 datos. ¿Sí ven allí cómo las clasifican, muchachos? Entonces, péñanse la pela y háganlo con una de 16. O sea, 2 a la 4. Háganle, muchachos. Modifiquen la implementación. Háganle, muchachos. Entonces, muchachos, este es el resultado que ustedes ven. Entonces, acá, muchachos, ustedes pueden observar pues que la quería estar en clase diferente. ¿Quién es?
debería ser esta acá, ¿cierto? Que es 1, 1. Pues si aparecen en clases diferentes y las cercanas a ellas ven que se ven afectadas por el hecho de que sea clase diferente. Y estas de acá son de la misma clase porque tienen el mismo color. ¿Sí lo ven? Entonces, muchachos, intenten hacerlo entonces para una OR de 16. ¿Sí? Vamos a ver si se le miden. Bien, muchachos. Bueno, muchachos, les voy a mostrar algunas aplicaciones de esto, ¿cierto? Entonces, observen este mapa, ¿cierto? ¿Sí observan acá? Este, por ejemplo, es de, digamos que sirve para la visualización de datos que se proyectan por puntos, o sea, como darle una representación visual, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver de qué es esto. Esto, bueno, este no se entiende tan bien. Ya, esta es una fotografía de montañas para detectar plantas, ¿sí? Si ustedes ven aquí los contornos, pueden ver los contornos de ¿qué? Los contornos de las montañas, ¿sí lo ven? Y acá estos puntos representan las variedades de plantas detectadas en la imagen, ¿sí me siguen? También pueden resolver el problema pues, el del agente viajero, ¿sí? Entonces usted necesita pasar por estas diferentes ciudades. Entonces usted, ¿qué hace? Hace un arreglo circular y utiliza distancia, por ejemplo, utiliza esta distancia, esta función de vecindad. Ya la función de vecindad depende del problema. Entonces, muchachos, les da, esta es la evolución de los diferentes pesos, se les da cómo hacer el camino entre las diferentes ciudades de tal forma la distancia, el costo sea mínimo. Pero el que más me interesa es el de acá. Vamos a ver si está. Es que yo no lo vi. Ah, es este. Miren acá. Esta es una imagen de un vaso sanguíneo, ¿sí lo ven? De una mamografía. ¿Sí? Entonces, ¿qué le permite encontrar la red de Cojones a usted? No. Hay que mapear la imagen a la red de Cojones. Cada píxel representa una neurona. ¿Qué ven ahí que está prediciendo? Esta red de Cojones, ¿qué está prediciendo, muchachos? ¿Qué creen que está prediciendo? Observen bien la imagen. El vaso. Entonces usted con la red puede extraer dónde está el vaso. Entonces por eso es muy útil para encontrar anomalías en imágenes médicas. Porque usted con la red de Cojones puede sombrear los patrones donde están las anomalías. ¿Sí? Sí, es muy útil para procesamiento de imágenes esta red de Cojones. ¿Sí? Muy, muy útil. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre esto, muchachos? No le escucho, ¿qué? ¿Alguien dijo algo? Ya, me asusté. Es que estoy escuchando como cosas. Bueno, muchachos. No, igual no vayan a decirle a nadie porque igual está siendo grabado. Bueno, muchachos. Entonces vamos a lo que nos interesa realmente, que es el aprendizaje supervisado en redes competitivas. Entonces, muchachos, ya saben que está compuesta por n entradas y m unidades de proceso. Las m unidades de proceso, cada una está para una clase. Entonces, la dinámica de computación ya la conocen y esta es la función de, ¿qué, muchachos? Potencial sináptico. Eso también les cuento bien. Entonces, ¿cómo se determinan los pesos sinápticos? Si la unidad de aprendizaje es de la clase correcta, acercamos el vector de pesos ¿a quién? De la unidad ¿a quién? A la entrada. Esa es la clase. Y si la clase es incorrecta, lo alejamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la regla de aprendizaje? ¿Sí? Si la clase es correcta, si la neurona que se ha activado pertenece a la clase correcta, o sea, la entrada es de la clase correcta, entonces, ¿qué hacemos? Acercamos el peso allá. Si no, ¿qué hacemos? Lo alejamos. ¿Sí? Y en otro caso, ¿qué pasa? Si no, la neurona ganadora. Pues no, nada, no haga nada. Si no, actualiza los pesos. Entonces, se supone que la entrada X de clase S y la unidad ganadora es R. Recuerden que cada unidad representa una clase. Entonces, ¿cómo se determinan los pesos sinápticos? Para mejorar la convergencia, cada unidad tiene su propio factor de aprendizaje. O sea, cada unidad va a tener su propio factor de aprendizaje. Y se comporta de acuerdo a la siguiente regla. Si es la ganadora, decrementamos el factor de aprendizaje. ¿Sí lo ven aquí? Que es toda mayor que 1. Entonces va decrementando. Y si no es la unidad de aprendizaje, entonces lo decrementamos. ¿Sí ven?
Pues porque E menos R es menor que 1, mayor que 0. Y entonces cuando usted ve un número por algo menor que 1, ¿qué pasa? Este aumenta. ¿Sí me siguen? ¿O no me siguen? Recuerden que el peso está entre 0 y 1, ¿no? El factor de aprendizaje. Entonces cada unidad va a tener su propio factor de aprendizaje. Si es la ganadora, disminuyemos el factor de aprendizaje. Si no es ganadora, lo aumentamos. Aumentando el peso, el factor de aprendizaje en las unidades que no son ganadoras, tenemos la esperanza de que en alguna iteración, ¿cierto?, dé un salto grande hacia el acercamiento a la unidad. ¿Sí me sigue? Si ese resulta ser ganado. Bien, muchachos, ¿cómo es el procedimiento? Elegimos que hay prototipos iniciales de la clase I, es decir, para cada neurona vamos a escoger una entrada, ¿cierto?, de una entrada como pesos sinápticos. Bien, cada décima iteración, seleccionar aleatoriamente un patrón de conjunto de entrenamiento y escoger que el que tenga mayor potencial sináptico. Luego, ¿qué hacemos? Actualizamos los pesos de la neurona, pero ¿de qué forma? Si coincide con la clase, aplicamos de acercarlo a ¿qué? Con esto lo acercamos ¿a dónde? Al vector de entradas. Y si no es de la misma clase, lo alejamos. ¿Sí ven la diferencia allí? O sea, lo alejamos del vector de entradas, porque no queremos que sea de esa clase. Y repetir el paso 2, ¿cierto?, modificando el factor de aprendizaje de la unidad ganadora. ¿De qué forma? Si es de la misma clase, si fue correcta la selección de la neurona, ¿qué hacemos? Disminuimos el factor de aprendizaje. Si no es correcta, lo aumentamos. ¿Sí? Con eso. Entonces, muchachos, vamos a ver la implementación en Octave y ya vamos a terminar allí. Y me gustaría que hicieran, ¿se acuerdan del ejemplo del parcial? ¿Se acuerdan del ejemplo del parcial o no? Del tic-tac. B de tic-tac, el retricky, ¿sí? La idea es que utilizaran aprendizaje supervisado con esa en lo que nos resta de clase. Entonces, ¿en qué consiste ese aprendizaje supervisado, muchachos? Esperen, yo reviso bien el video. Perfecto. Entonces, observen acá. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes ven, la red neuronal va a ser exactamente lo mismo. Ella nos arroja únicamente uno ¿en dónde? En la unidad ganadora, la que tiene mayor potencial sináptico, ¿sí? ¿Y el entrenamiento en qué consiste? Entonces, vamos a obtener, ¿cierto? En esta clase es igual únicas salidas, tomo únicas salidas. ¿Qué quiere decir esto? Toma los que son únicos. Si las salidas son vector de 0 y 1, solo me va a volver 0 y 1. Toma único, o sea, no permite duplicados, ¿sí? Entonces eso me da el número de clases que hay, ¿sí me siguen? Porque son las salidas. El número de salidas es igual al número de clases. Entonces, muchachos, el factor de entrenamiento yo lo voy a iniciar, usted lo pueden iniciar como quieran, pero yo lo voy a iniciar alto, ¿sí? Lo inicio alto, entonces 0.9 por once de m,1. ¿Qué quiere decir eso? El factor de entrenamiento ya no va a ser uno solo, va a ser un vector de factores de entrenamiento, ¿sí me siguen? Cada uno por cada clase o por cada neurona, porque es el m. Luego ajustamos los pesos. Yo inicialmente los pesos los inicio en ceros, sí, en una matriz de ceros para cada uno. Realmente los pesos son una matriz de ceros. ¿Y yo qué hago? A cada uno de estos pesos realmente es el número de neuronas. El número de neuronas por número de atributos de entrada. Entonces, ¿yo qué hago acá, muchachos? Selecciono una entrada aleatoria de una clase dada y se lo asigno como peso. ¿Sí lo ven aquí lo que estoy haciendo? Básicamente lo que hace aquí. ¿Sí me siguen allí? Y bueno, luego ¿qué hacemos? Entrenamos. ¿Cómo entrenamos? Básicamente, itero por cada clase y envío los patrones de esa clase, ¿sí? Digamos, los que tienen salida 0, los que tienen salida 1. Entonces los itero de esta manera. Y muchachos, ¿qué obtengo? Aquí yo tengo la unidad ganadora, ¿cierto? Sí, la unidad, perdón. Aquí yo tengo pues la salida de la red neuronal normal. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a actualizar los pesos de la unidad ¿qué? Ganadora. ¿Sí me siguen? Ahora, si R es igual a C, ¿qué quiere decir esto? Que si R corresponde a la clase. Como las clases las números desde 1, 2, 3, ¿sí me siguen? La primera neurona 1, segunda neurona 2, tercera neurona 3. O sea, si la neurona corresponde a la misma clase, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, si la neurona corresponde a la clase, ¿qué hacemos con el factor de entrenamiento? Lo sumamos. Y si no corresponde, ¿qué hacemos? Lo restamos. Y bueno, y aquí modificamos el factor de aprendizaje. Si corresponde, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí lo ven acá? Lo dividimos por uno más, o sea, lo reducimos y acá ¿qué hacemos? Lo aumentamos con uno menos. ¿Sí me siguen?
Bien, muchachos. Entonces, básicamente aquí yo estoy mapeando la función OR. Y yo hago esto varias veces, ¿sí? Para ver cuál es el mejor. Este sí me da mejores resultados, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, eso es aprendizaje supervisado. Observen. El error es mínimo acá. Si lo ven que solo en el primer dato se... Ay, no. Porque el error da 1. Ya me estoy preocupando. Esperen, aquí hay algo más que comentar. Ese error me tiene loco, muchachos. Es para matarse. Vamos a ver. ¿Hay un computicoma que me falte por ahí? No. Otra vez aprendizaje supervisado. M es igual a 2, pero ¿por qué ese error está dando así? No me gusta. Esperen, yo veo algo. ¿Dónde estará? Ah, ¿saben qué faltaba? Aquí un punto y coma. Ahora ya. Vamos a calmarnos. Ahora sí. Ahora sí. Me dice que ¿cuántos errores hay? 1. Ahora bien, muchachos, la salida de CA de 0, ¿a qué clase pertenece? ¿A qué clase pertenece esta salida? A clase 1, ¿no? Entonces, ¿la clase elegida? Entonces está bien. ¿Sí? Porque la clase 1 representa el 0. La clase 2 representa el 1. Entonces, muchachos, acá, entrada. Entonces dice salida de CA1 y la clase elegida es 2. ¿Será correcto? Sí. ¿Se lo ven que aquí 1, clase elegida 2, 1 y clase elegida 2? Está bien, lo hizo perfecto. Entonces, muchachos, ¿ah? ¿Por qué está mal? Ah, sí, esta está mala. Sí, hay un error de 1. De hecho, lo predijo bien. Entonces, muchachos, ¿cuál es el trabajo que les queda para ya terminar ahora? Es básicamente, muchachos, utilizar, ¿se acuerdan del parcial? Aplicar este algoritmo de aprendizaje supervisado para el parcial. Recuerde que allí, ¿cuántas clases hay? ¿Hay? 3 clases. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, muchachos, muchachas, muchachones, muchachonas, muchachitos. Muchachos, para saber cómo es el orden de las clases, porque puede ser de que les dé diferente, entonces, lo que deben de hacer es con este de acá. El que dice clases y única salida, ¿lo ven? Entonces, ejecuten eso en otra parte, para saber cuál es la primera clase, cuál es la segunda clase. Entonces, lo podemos ejecutar acá. Ah, no, aquí las clases están. De hecho, yo lo había hecho. Entonces, las clases, ¿quiénes son? ¿Sí lo ven? La clase 1 es correspondiente ¿a quién? Al 0. ¿Y la clase 2 es correspondiente? A la salida 1. Entonces, muchachos, manos a la obra y hagan el del parcial. Si alguien alcanza a hacerlo, me pasa el código y lo miramos. El del parcial, ¿se acuerdan de tic-tac-toe? Ese volvió en forma de fichas. Vamos, muchachos.